Hay apellidos que abren puertas, y hay apellidos que te aplastan el pecho desde que eres niño. El mío era uno de esos. Del Valle. En mi ciudad, decir los del Valle era como mencionar una marca de lujo. No por presumir, sino porque era la verdad. La gente bajaba la voz cuando hablaba de mi familia. Los adultos sonreían con respeto, como si mi padre fuera una especie de autoridad invisible. Y los jóvenes. Los jóvenes querían ser parte de ese mundo sin entender el precio real de vivir dentro. Nuestra empresa, del Valle Corporativo, estaba en todo: construcción, logística, hoteles, exportación. Mi papá decía que era un legado, y mi mamá repetía esa palabra como si fuera una oración sagrada. Legado. Pero yo crecí sintiendo que ese legado no era un regalo, era una sentencia. Mi papá se llamaba Héctor del Valle. Era un hombre alto, impecable, con esa mirada que parecía medirlo todo. Nunca levantaba la voz, y aún así, cuando hablaba, el ambiente se callaba. En la casa había una regla silenciosa. Si papá entraba, todos nos acomodábamos. Mi mamá era Marcela Ríos de Del Valle, y esa D en su apellido era más que un adorno. Ella era el puente entre la imagen perfecta y la realidad incómoda. Sonreía en eventos, daba la mano con elegancia, abrazaba con una calidez que parecía verdadera. Pero en casa, su amor tenía condiciones. Mi hermano mayor era Gonzalo del Valle, y si mi padre era un edificio, Gonzalo era el piso más alto. Desde niño tenía algo que yo nunca pude imitar: presencia. No era solo que fuera guapo o seguro. Era esa forma de caminar como si el mundo ya le perteneciera. La gente lo escuchaba, lo seguía, lo admiraba sin que él lo pidiera. Cuando Gonzalo hablaba, parecía que todos estaban de acuerdo incluso antes de entender lo que decía. Y luego estaba yo, Mateo, el hijo del medio, el que siempre parecía estar sobrando. No es que me pegaran, no es que me encerraran en un cuarto. No, lo mío fue peor. Lo mío fue crecer con la sensación constante de que nadie me elegía. Desde muy pequeño, entendí que mi lugar en la familia era un espacio incómodo, como esa silla que está en la mesa solo porque sobra una persona y no sabes dónde ponerla. Yo era el que se sentaba ahí, el que se reía cuando tocaba reír, el que decía, sí, papá, aunque por dentro quisiera decir otra cosa, el que intentaba no estorbar. Mi primer recuerdo claro de esa diferencia lo tengo guardado como una fotografía que arde. Tenía 8 años. En la sala de la casa había un piano negro, brillante, enorme. No era mío, ni siquiera era de mi mamá. Era un piano que estaba ahí como parte del estilo de la casa, como un objeto elegante para que las visitas dijeran, qué bonito. Pero yo lo veía como una puerta a un lugar donde el apellido no importaba. Una tarde, cuando todos estaban ocupados, me senté frente a él. Toqué una tecla, luego otra. El sonido me atravesó el cuerpo como si alguien me hubiera encendido por dentro. No sabía tocar, pero me quedé ahí, jugando con las notas, descubriendo cómo una sola tecla podía sonar triste o luminosa dependiendo de cómo la tocaras. Yo no lo entendía con palabras, pero lo sentía. La música era un idioma que no exigía que yo fuera Gonzalo. Me quedé tanto tiempo que no escuché cuando mi padre entró. Solo sentí el aire cambiar. El silencio de la casa se volvió pesado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Héctor del Valle, sin gritar. Yo me quedé congelado, mis dedos todavía encima de las teclas. Nada, solo... estaba... No supe qué decir. Porque si decía, estoy tocando, sonaba a que yo tenía derecho a estar ahí. Y yo ya había aprendido que mis derechos en esa casa eran frágiles. Mi padre se acercó despacio, como si estuviera viendo algo fuera de lugar. Como si yo fuera eso. Esto no es un juguete, Mateo. Tragué saliva. Perdón. Él no respondió. Solo me miró con una mezcla de decepción y cansancio. Si tienes tiempo libre, úsalo en algo útil. Gonzalo está en clases de oratoria. Tú podrías... no sé,
Aprender algo que te sirva. Lo dijo como quien ofrece una sugerencia. Pero en mi pecho se sintió como un golpe. Algo que te sirva. Como si lo que yo sentía no sirviera. Como si mi alma fuera un pasatiempo ridículo. Esa noche, durante la cena, Gonzalo contó que había ganado un concurso escolar de debate. Mi mamá lo miraba con orgullo, con esa sonrisa que parecía más auténtica que cualquier cosa que me hubiera dado a mí. Sabía que lo lograrías, dijo ella. Mi papá levantó la copa. Así se hace. Ese es mi hijo. Yo me quedé masticando lento. Con cuidado. Como si cualquier sonido que hiciera pudiera delatar que estaba ahí. Nadie me preguntó cómo me fue en la escuela. Nadie notó que tenía las uñas manchadas de tinta porque había estado dibujando en mis cuadernos. Nadie vio que yo también estaba compitiendo. Solo que mi competencia era interna. Era sobrevivir. Con el tiempo, desarrollé un talento que no pedí. Aprender a leer el ambiente. Sabía cuando mi padre estaba de buen humor y cuando no. Sabía cuando mi mamá estaba en modo familia perfecta y cuando estaba en modo no me des problemas. Sabía cuando Gonzalo estaba siendo amable de verdad y cuando estaba siendo amable solo para quedar bien. Porque mi hermano podía ser encantador, sí, pero también tenía esa forma de mirarme como si yo fuera un proyecto fallido. No me insultaba, eso habría sido más sencillo. Solo me corregía. No te encorves, Mateo. Habla más fuerte. No hagas esas caras. Tienes que aprender a presentarte bien. Y yo intentaba como un perro que quiere que lo acaricien. Pero siempre había algo en mí que no terminaba de encajar. Cuando tenía 11 años, mi mamá quedó embarazada. Recuerdo el día que nos lo dijeron. Nos reunió en la sala, como si estuviera anunciando una noticia para el periódico. Vamos a tener una niña, dijo con emoción contenida. Mi papá asintió como si estuviera cerrando un trato importante. Gonzalo sonrió, confiado, como si eso también fuera parte de su reino. Y yo sentí algo que casi no conocía. Esperanza. Pensé, ahora sí voy a tener a alguien que me mire diferente. Alguien a quien proteger. Alguien que me necesite. Alguien que no tenga a Gonzalo como molde obligatorio. Durante meses me imaginé siendo el hermano mayor para ella, aunque yo fuera el de en medio. Me imaginé enseñándole a dibujar, poniéndole música bajita para que se durmiera, contándole historias inventadas. Me imaginé que ella sería mi lugar seguro, mi aliada, mi prueba de que no todo estaba perdido. Cuando nació, la llamaron Renata del Valle. Renata. Pequeña, rosada, con los ojos cerrados y las manos apretadas como si ya supiera que el mundo no era fácil. Yo me acerqué a la cuna del hospital y le susurré algo que nadie escuchó. Yo sí voy a estar contigo. En ese momento lo creí. Lo creí con todo mi corazón. Los primeros años, Renata me seguía a todos lados. Yo la cargaba cuando lloraba. Le hacía caras para que se riera. Le dibujaba animalitos en servilletas. Le enseñaba canciones tontas que inventaba en mi cabeza. Y por un tiempo, yo sentí que por fin era importante para alguien. Pero la casa tenía su propio sistema, su propia manera de educar. Y ese sistema no estaba diseñado para que yo tuviera una aliada. Estaba diseñado para que todos giráramos alrededor del mismo sol. El sol se llamaba Héctor del Valle, y su heredero se llamaba Gonzalo. Renata creció escuchando lo mismo que nosotros. Mira a tu hermano Gonzalo, qué ejemplo. Gonzalo sí sabe comportarse. Gonzalo tiene madera de líder. Y al principio, Renata solo repetía esas palabras como una niña repite canciones. Pero luego, empezó a creerlas. Y después, empezó a mirarme con la misma medida. Como si yo también tuviera que ser algo que no era. Una tarde, cuando ella tenía 7 años, yo estaba dibujando en la mesa del comedor. Había hecho un retrato de mi mamá. No era perfecto, pero tenía algo, tenía sentimiento. Renata se acercó, lo miró y frunció la boca. ¿Y eso qué? Dijo. Es mamá, respondí, intentando sonreír. Ella soltó una risa pequeña, seca. Parece una señora cansada. Me dolió más de lo que debería.
Pues, así se ve cuando está cansada, le dije. Renata se encogió de hombros. Gonzalo dice que tú siempre estás en tus cosas raras. Esa frase, esa frase fue como si me apagaran la luz por dentro. No porque viniera de Gonzalo, sino porque venía de ella. De la niña por la que yo había tenido esperanza. De mi aliada. Me quedé en silencio. Seguí dibujando, pero ya no era lo mismo. Renata se fue, y yo me quedé ahí, mirando el papel, sintiendo que mi casa me tragaba lentamente. En mi familia, el amor no era un abrazo, era una aprobación, y yo no la tenía. Yo era el hijo que no daba orgullo, el hijo que no hablaba de negocios, el hijo que no preguntaba por acciones, el hijo que prefería mirar el cielo cuando íbamos en el auto, en lugar de mirar edificios y decir, eso podría ser nuestro. Mi papá una vez me dijo algo que nunca olvidé. Fue en el asiento trasero de la camioneta, camino a una cena importante. Yo tenía 14 años. Me había puesto una corbata que me quedaba grande y un saco que me hacía sentir disfrazado. Él me miró por el espejo retrovisor. Mateo. ¿Sí, papá? Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que ya te prepara para lo que viene. No sé qué voy a hacer contigo. No lo dijo con enojo. Lo dijo con resignación. Como si yo fuera una carga administrativa. Como si yo fuera un problema sin solución. Yo miré por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas rápidas. Y pensé algo que me dio miedo reconocer. Tal vez no había nada malo en mí. Solo estaba en el lugar equivocado. Esa noche, en la cena, todos reían. Yo estaba ahí, sentado, sonriendo cuando tocaba, tomando agua despacio para no parecer nervioso. Pero por dentro, yo me sentía como una sombra con apellido caro, una sombra con ropa fina, una sombra con un futuro que no quería. Y mientras los adultos hablaban de expansión internacional, de acuerdos, de poder, yo miraba mis manos. Manos que querían pintar. Manos que querían tocar piano. Manos que querían crear algo que no se pudiera medir en números. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera, nació en mí una promesa silenciosa. Una promesa que todavía no tenía forma, pero ya tenía fuerza. Yo iba a encontrar mi lugar, aunque tuviera que perderlo todo para conseguirlo. Porque hay algo que nadie te enseña cuando naces en una familia poderosa. La riqueza no siempre te salva. A veces, solo hace que tu dolor sea más elegante y más solitario. Ese fue mi inicio. No con golpes, no con hambre, sino con algo que no se ve en las fotos familiares. La certeza de que yo nunca fui el hijo favorito, y que por más que intentara, en esa casa, mi corazón siempre iba a ser un error. A los 15 años, yo ya sabía dos cosas con una claridad dolorosa. La primera, que mi familia no me odiaba. Y la segunda, que eso era lo peor. Porque el odio, al menos, es directo. Se siente como un golpe, y ya. Pero lo mío era distinto. Lo mío era esa indiferencia educada, esa decepción disfrazada de preocupación, ese amor con reglas invisibles que yo nunca terminaba de cumplir. En mi casa nadie decía, Mateo, eres un fracaso. No hacía falta. Lo decían con la forma en que me miraban cuando yo hablaba de algo que me emocionaba. Con la forma en que cambiaban de tema. Con la forma en que Gonzalo ocupaba todo el espacio sin esfuerzo. Y yo me quedaba chiquito, incluso sentado en la misma mesa. En la preparatoria estudié en el Instituto San Gabriel, una escuela privada donde los apellidos pesaban tanto como las calificaciones. Ahí aprendí que mi apellido me abría puertas, pero también me ponía una etiqueta, del Valle. Eso significaba que yo debía ser seguro, ambicioso, líder, impecable. Y yo era sensible, observador, callado. Yo no quería dirigir empresas. Yo quería entender el mundo, quería contar historias. Quería transformar lo que dolía en algo bello, aunque fuera triste. Pero en el Instituto San Gabriel, eso no era una virtud. Era una rareza, una falla. Había un salón que se convirtió en mi refugio. No era el de matemáticas,
No era el de negocios. No era el de debate donde Gonzalo brillaba como si hubiera nacido con un micrófono en la garganta. Era un aula pequeña al fondo, donde olía a papel, a pintura vieja, a madera húmeda. El taller de artes. Ahí daba clases un maestro que no se parecía a nadie en mi mundo. Se llamaba Leandro Arce. Tenía las manos manchadas de grafito casi siempre, y una forma de hablar como si no tuviera prisa. Como si supiera que lo importante no era impresionar, sino sentir. Una tarde me vio dibujando en silencio, mientras los demás alumnos hacían trabajos por obligación. Se acercó sin decir nada. Miró mi hoja. Yo sentí el miedo automático, esa costumbre de pensar, me van a corregir, me van a decir que no sirve, me van a comparar. Pero el maestro Arce solo dijo, tú no dibujas por tarea, ¿verdad? Levanté la mirada. No. Él sonrió apenas. Se nota. Se quedó un momento observando el trazo. ¿Por qué estás triste cuando dibujas cosas bonitas? Esa pregunta me dejó sin aire, porque era verdad. Yo podía dibujar un paisaje, una ventana con luz, una flor, un rostro, y aún así, todo me salía con una especie de melancolía escondida. Como si mi mano supiera algo que mi boca no se atrevía a decir. No supe qué contestar. Así que fui honesto, por primera vez con un adulto. Porque no sé cómo hacer que me quieran. El maestro no se burló. No cambió el tema. No me dijo, échale ganas como si fuera un consejo barato. Solo asintió, como si entendiera. Entonces dibuja eso, susurró. Dibuja lo que no puedes decir. Ese día volví a casa con una sensación nueva. No era alegría, no era esperanza completa. Era algo más peligroso. Era la idea de que tal vez yo sí tenía un lugar en el mundo. Y si yo tenía un lugar, entonces mi familia no era mi destino. Pero claro, las cosas bonitas no duran mucho cuando vives en una casa donde todo está planeado. Mi papá empezó a notar que yo me escapaba. No físicamente, sino mentalmente. Yo estaba ahí, sí. En la mesa, en las cenas, en los eventos, en las reuniones familiares donde la gente hablaba de inversiones como si hablaran del clima. Pero mi mirada se iba. Mi silencio se hacía más largo. Y mi padre odiaba lo que no podía controlar. Una noche, después de una cena con socios de la empresa, me pidió que lo acompañara a su despacho. El despacho de mi papá era el lugar donde yo sentía que mi infancia se encogía. Era un cuarto con paredes oscuras, cuadros de premios, reconocimientos enmarcados, y ese olor a madera cara que parecía decirte, aquí no se viene a sentir, aquí se viene a obedecer. Él cerró la puerta. Yo me quedé de pie como siempre. Él se sentó, como siempre, y sin levantar mucho la voz, dijo, me dijeron que estás perdiendo interés, no preguntó. Afirmó. Yo traje saliva. No, papá. Solo nada, me interrumpió. Estás a punto de entrar a una etapa importante, y necesito saber qué vas a hacer. Yo respiré lento, porque ya sabía que esa conversación era inevitable. Quiero estudiar artes. Las palabras salieron suaves pero firmes, como si mi cuerpo hubiera esperado años para decirlas. Mi papá se quedó quieto, y en su silencio, yo escuché el verdadero sonido del rechazo. No fue un grito. No fue un golpe, fue una pausa fría, como si mi respuesta lo hubiera decepcionado de una manera irreparable. ¿Artes? Repitió, como si esa palabra fuera un chiste. Sí. Pintura, música, no sé todavía, pero... Mateo, dijo con una paciencia falsa. Tú no naciste para eso. Yo sentí el corazón arder. ¿Y para qué nací entonces? Él me miró con una mezcla de molestia y cansancio. Para continuar lo que tu abuelo construyó, para estar con tu familia, para hacerte cargo de lo que te corresponde. Yo apreté los puños, pero yo no quiero. Esa frase fue una bomba. Mi papá se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, y se quedó mirando la ciudad como si le perteneciera. El problema contigo, dijo sin voltear, es que crees que la vida se trata de lo que quieres. Yo tragué saliva.
¿No se trata de eso? Él soltó una risa breve, seca. La vida se trata de lo que se debe hacer. Hubo un silencio pesado. Y entonces, sin mirarme, soltó la frase que me marcó como una cicatriz. Tu hermano Gonzalo sí entiende eso. Ahí estaba. La comparación. El molde. La sentencia. Yo me quedé quieto, sintiendo que algo en mí se rompía en silencio. Porque no importaba cuánto intentara, yo nunca iba a ser Gonzalo. Esa misma semana, mi mamá me llamó a su habitación. Mi mamá siempre olía a perfume caro, incluso en casa. Tenía esa forma de hablar como si todo lo que decía estuviera ensayado. Se sentó frente a mí con una taza de té, como si estuviera a punto de darme una charla de amor. Hijo, empezó, tu papá está preocupado. Yo la miré. ¿Preocupado por mí o por la empresa? Ella parpadeó lento. No seas injusto. Me dolió esa palabra. Injusto, como si yo fuera el agresor por pedir un poco de espacio para respirar. Mamá, yo no quiero esa vida. Ella suspiró, como si yo fuera un niño caprichoso. Mateo, entiende. En esta familia todos tenemos un rol. ¿Y cuál es el mío? Pregunté. Ella se quedó callada un segundo. Y ese segundo me dio la respuesta. Mi rol era ser el hijo que acompaña, el que no estorba, el que no da problemas, el que sonríe en las fotos, el que se conforma. Yo bajé la mirada. Yo solo quería que me vieran, como soy. Mi mamá se levantó, caminó hacia mí y me acomodó el cuello de la camisa, como si arreglara una cosa, no una persona. Lo que eres no es el problema, dijo en voz baja. Es lo que decides ser. Yo la miré con tristeza. Entonces sí es un problema. Con Renata fue peor, porque yo todavía tenía una ilusión ridícula de que ella me entendiera. Una tarde la encontré en su cuarto, haciendo cuentas en una libreta, concentrada, con esa inteligencia fría que había heredado de mi papá. ¿Qué haces? Pregunté. Sin mirarme, respondió. Estoy practicando. Papá dice que si aprendo rápido, podré acompañarlo en reuniones cuando sea mayor. Yo sonreí con ternura. Eres muy lista. Renata alzó la mirada y me miró como si yo fuera un hermano mayor. Pero no un ejemplo. Más bien como un caso triste. Tú deberías hacer algo así. Yo me quedé quieto. ¿Por qué? Ella frunció el ceño, como si la respuesta fuera obvia. Porque, pues, porque es lo que hacemos los del Valle. Esa frase me atravesó, los del Valle, como si yo no fuera Mateo, como si yo fuera un apellido caminando. Yo me acerqué un poco. Renata, ¿tú crees que yo soy menos por querer algo diferente? Ella se encogió de hombros. No eres menos, solo eres raro. Raro. La palabra que usan cuando no te odian, pero tampoco te respetan. Yo asentí despacio. Está bien. Y me fui. Pero no me fui del cuarto. Me fui de algo más profundo. Me fui de la esperanza de que ella fuera mi aliada. A partir de ahí, empecé a vivir una doble vida. En casa era el hijo correcto, el que se vestía bien, el que asistía a eventos, el que escuchaba sin opinar, el que decía sí, papá. Pero en la escuela, yo era otra cosa. Con el maestro Arce empecé a quedarme más tiempo en el taller. Él me prestaba libros de artistas, biografías, catálogos de exposiciones. Me hablaba de gente que se había atrevido a ser distinta y había pagado el precio. Y yo, sin decirlo en voz alta, sentía que me estaba preparando para una guerra. No una guerra con golpes, sino una guerra con decisiones, con renuncias, con soledad. Una noche, mientras todos dormían, me metí al estudio donde estaba el piano. Encendí solo una lámpara pequeña. Me senté. Toqué una tecla, luego otra, y por primera vez no sentí culpa. Sentí rabia, rabia contenida, rabia de años. Toqué más fuerte. Las notas sonaban torpes, pero sinceras, como si mi dolor por fin tuviera voz. Y mientras tocaba, me di cuenta de algo que me dio miedo, y al mismo tiempo me dio vida. Yo no estaba hecho para encajar en esa familia.
Yo estaba hecho para escapar, no con odio, no con venganza, sino con algo más poderoso, con identidad, con la certeza de que mi camino no iba a ser el que ellos eligieran. Y ahí, en esa sala oscura, con el piano como único testigo, me hice una promesa silenciosa. Si mi apellido me queda grande, entonces algún día me haré un nombre propio. Y cuando ese día llegara, ya no habría regreso. Dicen que hay momentos que te cambian la vida, pero nadie te advierte que esos momentos no llegan con música épica, llegan con un silencio incómodo, con una puerta cerrándose, con una frase dicha sin intención, que te destruye por dentro. Mi momento llegó a los 17, y no fue un gran drama público, fue algo peor, fue darme cuenta de que yo ya estaba solo, incluso viviendo con ellos. Todo empezó con una invitación. Una de esas invitaciones que en mi casa no se pedían, se imponían. Mi papá anunció en la cena, con la misma voz con la que daba órdenes en su empresa. Este sábado es la gala anual de la Fundación del Valle. Van a asistir empresarios de Monterrey, Guadalajara, incluso de fuera del país. Quiero que vayan los tres. Gonzalo sonrió como si le hubieran regalado una corona. Renata levantó la mirada de su celular y asintió como si fuera parte de su entrenamiento. Yo solo sentí cansancio. No físico. Cansancio del alma. Mi mamá me miró con esa expresión que ya conocía. No hagas caras, no hagas drama, no arruines la foto familiar. Mateo, te vas a poner el traje azul, ¿sí? Dijo como si yo fuera un maniquí. Yo asentí. Sí, mamá. Y esa fue mi vida durante años. Sí, mamá. Sí, papá. Sí, claro. Lo que ustedes digan. Hasta que un día, algo en mí se hartó. La gala fue en un hotel enorme, el Gran Hotel Lucerna. Uno de esos lugares donde el piso brilla más que tu futuro. Las lámparas colgaban como si fueran constelaciones. Las mujeres olían a perfumes caros. Los hombres reían fuerte como si la vida no pudiera tocarles. Y ahí estaba mi familia. Perfecta. Héctor del Valle con su traje impecable, saludando como rey. Marcela sonriendo con la elegancia de quien jamás ha llorado en público. Gonzalo rodeado de gente, contando historias, conquistando miradas. Renata caminando con seguridad, aprendiendo a leer el mundo como si fuera un balance financiero. Y yo caminaba detrás, como una sombra bien vestida, como el hijo que no estorba, pero tampoco importa. En un momento de la noche, mi papá me tomó del hombro. Ven, dijo, te voy a presentar a alguien. Me llevó hacia un grupo de hombres que hablaban de inversiones, de expansión, de mercados internacionales. Uno de ellos era Arturo Rincón, socio importante de la empresa, un tipo con sonrisa falsa y ojos de tiburón. Mi papá puso su mano en mi espalda como si estuviera mostrando un producto. Él es Mateo, mi segundo hijo. Segundo hijo. Ni siquiera dijo mi nombre primero, como si mi identidad fuera un número. Arturo me miró con curiosidad. ¿Y tú qué vas a estudiar, Mateo? Yo abrí la boca, listo para decir lo que siempre decía. Negocios, administración, algo relacionado. Pero no pude. Me miré por dentro un segundo, y me vi ahogándome. Así que dije la verdad. Quiero dedicarme al arte. El grupo se quedó en silencio. No un silencio respetuoso. Un silencio como cuando alguien dice algo inapropiado en un funeral. Arturo soltó una risa breve. Ah, mira nada más. El artista de la familia. Algunos sonrieron. Mi papá no. Sentí su mano apretarme la espalda con fuerza. Mateo tiene inquietudes, dijo mi padre, intentando sonar amable. Pero ya entenderá. Esa frase me ardió. Ya entenderá. Como si yo fuera un niño confundido. Como si mi sueño fuera una enfermedad pasajera. Arturo levantó su copa. Bueno, mientras no se vuelva bohemio y termine pintando en la calle, todo bien. Rieron. Yo también sonreí. No porque me diera gracia, sino porque aprendí desde pequeño que en esa familia, uno sonríe aunque se esté muriendo. Esa noche, mientras todos brindaban, yo me fui al baño. Me encerré en un cubículo.
Y me quedé ahí, sentado, con el traje caro doblándose en mis rodillas, respirando como si me faltara aire. Me miré las manos, manos que querían crear, manos que en ese mundo solo servían para estrechar otras manos y firmar acuerdos. Sentí ganas de llorar, pero no lloré, porque en mi casa, llorar era debilidad, y yo ya era el débil sin necesidad de confirmarlo. Me lavé la cara, me miré al espejo, y me dije en silencio, no me voy a quedar aquí para siempre. El problema con hacer promesas así es que el universo te pone a prueba, y la prueba llegó más pronto de lo que imaginé. Un mes después, el maestro Arce me habló al final de clase. Mateo, ¿tú has expuesto alguna vez? Yo negué con la cabeza. No. Él abrió una carpeta y me mostró un folleto. Era una convocatoria para jóvenes artistas. Un concurso nacional llamado Nuevas Voces, organizado por una galería pequeña en la Ciudad de México, Galería Umbral. Quiero que participes, dijo. Yo me reí nervioso. ¿Yo? No, no soy tan bueno. Él me miró con paciencia. No es que no seas bueno, es que te da miedo creértela. Esas palabras me pegaron directo, porque era verdad. Yo tenía miedo de intentarlo, y confirmar que mi familia tenía razón. No sé si pueda, susurré. El maestro Arce me extendió el folleto. No me importa si ganas. Me importa que te atrevas. Lo tomé con las manos temblando. Atreverme. Esa palabra era peligrosa en mi mundo. Atreverse era desobedecer. Atreverse era salirse del molde. Atreverse era firmar tu propia condena dentro de tu familia. Pero también, atreverse era respirar. Esa semana trabajé como si mi vida dependiera de ello. Porque en cierta forma, dependía. Me encerraba en mi cuarto, ponía música bajita y dibujaba hasta que los dedos me dolían. Pintaba de madrugada. Borraba. Volvía a empezar. Y en cada trazo yo estaba contando algo que nunca había podido decir. El dolor de no ser elegido. La soledad de ser diferente. La tristeza de crecer con un apellido que te exige ser otro. Hice una pieza principal, un cuadro grande, un retrato sin rostro. Un niño sentado en una mesa enorme, con platos finos, rodeado de gente elegante, pero invisible. Le puse un nombre, el hijo del medio. Cuando lo terminé, lo miré durante horas, y sentí algo que me dio miedo. Orgullo. Orgullo real. No el orgullo que mi papá celebraba, no el orgullo de ganar para presumir, sino el orgullo de existir. El día que envié mi obra, no le dije a nadie, ni a mi mamá, ni a Gonzalo, ni a Renata, porque en mi casa, compartir un sueño era lo mismo que entregarlo para que lo destruyeran. Así que lo guardé como se guardan las cosas frágiles, en silencio. Pasaron semanas. Y un viernes por la tarde, cuando regresé de la escuela, encontré a mi papá sentado en la sala con un sobre en la mano. Mi estómago se hundió. No era cualquier sobre. Era el sobre de la convocatoria. Lo reconocí de inmediato. Mi corazón empezó a latir como si quisiera escaparse. Mi papá no me miró al principio. Solo sostuvo el papel como si fuera evidencia de un crimen. Mi mamá estaba sentada a un lado, con el gesto tenso. Gonzalo de pie, con los brazos cruzados, divertido. Renata miraba desde la escalera, curiosa, como quien ve un accidente desde lejos. Yo me quedé quieto. ¿Qué es eso?, pregunté, fingiendo ignorancia. Mi papá levantó el sobre. Tú dime. Yo sentí la garganta seca. Es una convocatoria. ¿Para qué?, preguntó, y su voz era tranquila, pero peligrosa. Yo respiré hondo. Para un concurso de arte. Mi papá dejó el sobre en la mesa como si fuera basura. ¿Y desde cuándo tomas decisiones importantes sin consultarlo con tu familia? Ahí estaba. No era preocupación. Era control. Yo apreté los dientes. No es una decisión importante para ustedes. Es para mí. Gonzalo soltó una risa. Ay, Mateo. ¿En serio? ¿Vas a jugar a ser artista ahora? Lo miré. Y por primera vez no bajé la mirada. No es un juego.
Mi papá se levantó. Claro que lo es, dijo. Esto es una pérdida de tiempo. Una vergüenza. La palabra vergüenza me atravesó como un cuchillo. Mi mamá habló por fin, con voz suave pero firme. Hijo, ¿por qué haces esto? Tú sabes que aquí tienes todo. Todo. Esa palabra era una jaula, porque sí, tenía todo, menos libertad, menos amor real, menos un lugar donde ser yo. Porque aquí no tengo lo que necesito, dije en voz baja. Renata bajó un escalón. ¿Y qué necesitas? Preguntó con frialdad infantil. ¿Aplausos? Yo la miré, y sentí un dolor distinto, el dolor de perderla definitivamente. No, necesito paz. Mi papá golpeó la mesa con la palma. No fuerte, pero lo suficiente para que el sonido retumbara en la casa. Paz tendrás cuando dejes de inventarte problemas. Yo sentí el pecho apretarse, y entonces me pasó algo extraño, algo que nunca me había pasado frente a ellos. No lloré, no grité, no me disculpé, solo dije, con una calma que venía de años de dolor acumulado: no soy Gonzalo. Silencio. La casa entera se quedó en pausa. Mi papá me miró como si yo hubiera dicho una grosería. Nunca lo serás, respondió él, frío. Y ahí se rompió algo. Pero no fue mi corazón, fue mi obediencia. Yo asentí despacio. Lo sé. Tomé el sobre, y mientras lo hacía, vi el rostro de mi madre, incómodo, el de Gonzalo, burlón, el de Renata, distante, y el de mi padre. El de mi padre era el de un hombre que no sabía qué hacer con un hijo que no podía controlar. Si sigues con esto, dijo, te vas a arrepentir. Yo lo miré a los ojos, y por primera vez en mi vida, mi voz no tembló. Yo ya me arrepiento de haber vivido tanto tiempo intentando ser alguien que no soy. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Yo subí las escaleras. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta. Y me dejé caer en el suelo. Ahí sí lloré, pero no como un niño. Lloré como un hombre que acaba de entender que su familia no lo va a salvar. Y que, si quería vivir, iba a tener que salvarse solo. Esa noche, el maestro Arce me mandó un mensaje. Un mensaje simple. Te aceptaron. Tu obra fue seleccionada para exhibirse en Ciudad de México. Me quedé mirando la pantalla. Mis manos temblaban. Sentí emoción, pero también miedo. Porque ese mensaje no era solo una buena noticia. Era una puerta abierta. Y yo sabía que cruzarla significaba perder mi casa, aunque siguiera viviendo dentro. Me acosté sin cenar. Miré el techo durante horas y pensé, si me quedo me muero por dentro. Si me voy, tal vez me rompa. Pero al menos sería mi decisión. Y antes de dormir, me repetí una frase que me salió del alma. Tal vez nunca fui el hijo favorito, pero puedo ser el hombre que yo elija. Si esta historia te está tocando, suscríbete y deja tu like. Ayuda a que más personas escuchen relatos como este.